Darío Domínguez, bienvenido al canal. Hoy queremos hacerte algunas preguntas. Empecemos, ¿cómo surgió ese gusto por la salsa? Bueno, mi gusto por la salsa, la música antillana surgió aquí mismo en esta casa porque tuve la fortuna de nacer en una familia rumbera. Mi padre era jugador de fútbol, mi madre le gustaba mucho el baile, la abuela también le gustaba escuchar tango, solo. Entonces fui privilegiado en ese sentido porque cuando nací ya había una colección de música en la casa de mi padre y por ahí me fui acercando a todo ese mundo anterior a la salsa, ¿no? Porque al final la salsa todo el movimiento y concepto es después de los 60, desde los 50, desde el modelo 58 que soy, Sí. tuve la fortuna pues de escuchar toda esa música antillana. Excelente. Y lo más increíble es que hoy en día es tu forma de vida. También nos gustaría saber cómo surgió ese nombre de DJ Errante y si tuvo que ver con la creación del Canto de Melómanos. Lo del DJ Errante fue muy curioso porque hay una canción de Dimensión Latina con Andy Montañez que se llama El Cantante Errante. Sí. Y en esa época estaba vivo un gran amigo coleccionista que se llamaba Fat Zuluaga, Henry Fat Zuluaga. Y en una de esas audiciones, cuando estamos hablando del DJ Errante, el cantante errante, pues el hombre me dijo: vos sos el DJ Errante porque cada vez que podés, desde la taberna latina, en lugar de atesorar el dinero y de comprarte una casa, un carro, recoger la plata y te vas de errante por Cuba, por Puerto Rico, Estados Unidos, España. Entonces realmente ese es más o menos el apodo cariñoso que me puso Fats y que al final pues lo puse en práctica al tratar de andar por esos diferentes ciudades y países donde surge todo este movimiento. Ok. Pues ya nos queda más clara esa historia de por qué el errante. ¿Y cómo surgió el encuentro de melómanos? Surge a raíz de unos ejercicios que hacíamos en los barrios antes del 91, cuando sale Corfe Cali, pues llega el encuentro de melómano oficial al espacio público gracias a Corfe Cali, pero anterior a eso ya nos paseábamos por los barrios, sobre todo con las salsotecas, hacíamos unas reuniones en La Barola, el Bembé, La Ponceña, salsotecas de ese entonces que realmente fueron los que apoyaron para que cuando saliera el encuentro al espacio público con Corfe Cali, pues arrancábamos y se fueron acercando después los coleccionistas, los colectivos. Desde el 91 oficialmente se da esa apertura de estos encuentros en los espacios públicos, pero ya hay un antecedente muy grande en los barrios. Ok. ¿Fue fácil al principio o tuvo resistencia a lo de los melómanos? Porque pues se conoce que mucha gente le da miedo sacar los vinilos porque es joven. Sí, inicialmente ese era como el mito por eso primero fueron las salsotecas y los dueños de las salsotecas que pues no eran tan miedosos, puede ser la palabra, tan precavidos con sus discos. Ellos fueron los que apoyaron, pero después los mismos coleccionistas de nivel se fueron acercando al darse cuenta de que había una garantía y un respeto por sus tesoros, porque realmente son tesoros los que tienen los coleccionistas. Y ahí llegó de primero pues Henry Zuluaga, pues Toño Dorado, después se acercó don Pablo Solano, Isidoro Corquidi, surgió un email y eso va creciendo. Y eso hace que el evento arranque con salsotecas, con coleccionistas, y después se abra así espacio mucho más amplio, que es el nombre que nos abarca casi todos los que queremos toda esta música, que es lo de melómanos, ¿no? La melomanía en sí. Claro. ¿Este encuentro de melómanos salió del país o solamente se quedó acá en Cali? Pues a raíz de lo que hicimos desde el 91, el primer ejercicio nacional fue en Bogotá. Surge Salsa al Parque. Salsa al Parque es una marca creada por el Instituto de Turismo y Artes de Bogotá, y los primeros Salsa al Parque se inspiran en el encuentro de Cali. Tuve la oportunidad de colaborarles en el primer encuentro de radiodifusores en Bogotá y surge el Salsa al Parque como marca de emprendimiento de rock al parque, jazz al parque. Y posteriormente pues tuve la fortuna de viajar a Nueva York, y en Nueva York también colaboré con el Instituto Caribeño para hacer el encuentro en Nueva York. Después viajé a Puerto Rico, y allá gracias
a la alcaldía de Loíza con la familia Viera, hicimos unos encuentros muy interesantes, y a mi regreso pasando por Panamá también tuve el apoyo del maestro Bush para hacer un encuentro internacional en Panamá. Todo esto gira en torno como referente al ya el gran impacto que tenía en el 2000, casi 10 años de producirse el evento en Cali. Se empiezan a desprender estos ejercicios y estos encuentros internacionales en estos países. Ah, excelente. Ya que nos hablas de Puerto Rico, no sé si es cierto, pero recibiste la llave de la ciudad. Yo tengo la llave, pero de la ciudad de Loíza. Okay. Loíza es un pueblo pequeño, para darte cuenta, una especie de Puerto Tejada, de Jamundí con mar, con playa. Ahí está Colobó, allá también se paseaba mucho Mael Rivera, Cortijo. Y el alcalde en ese momento era alcalde muy salsero, entonces invitó a Rafael Viera. Yo trabajaba con Rafael Viera en el almacén y le propusimos la idea de hacer algo similar a lo de Cali, y se alcanzaron a hacer unos 4 años. Yo estuve 2 de ellos, y pues para mí un orgullo, y representando a Cali, que me entreguen las llaves de ese pueblo tan legendario como es Loíza. No, pues excelente lo que nos comentas. También quería hacerte una consulta. ¿La capital de la salsa siempre ha sido Cali, o crees que de pronto también lo pudo haber sido Venezuela o Cuba? Sí, realmente que la capital salsera oficial fue Nueva York, porque al final donde se produjo todo este movimiento, el concepto, esa mezcla de música cubana con sonidos urbanos, fue la ciudad de Nueva York, en los barrios, en Brooklyn, en el Bronx. En algún momento fue capital mundial cuando está la Fania y la explosión de todas estas disqueras, pero después se va desprendiendo, y yo creo que Caracas en algún momento fue una gran capital mundial de la salsa, al igual que cuando le toca el turno a Santurce, a Puerto Rico. Y el nombre de capital mundial que se le da a Cali realmente es por la forma en que atesoramos toda esa memoria discográfica, la pasión que le ponemos, la cantidad de orquestas, de bailarines, de melómanos. Entonces ese sello, esa impronta que le han hecho a Cali, más bien de respeto y de cariño de parte de todos los salseros del mundo, y nosotros tenemos que cuidar esa marca, y cuidar, atesorar y preservar toda la memoria musical de la salsa y el Caribe aquí en esta ciudad. Ah, excelente. Y ya que nos mencionas pues ese contexto sobre la capital de la salsa, ¿crees que estamos en riesgo de perderlo? Porque dice mucha gente que probablemente fue para Bogotá o para Medellín, o sea, están reclamando como ese título de capital de la salsa. No, realmente en Colombia hay muchas capitales salseras muy buenas. Hay que recordar que antes de Cali, Barranquilla tuvo un impulso, además fue pionero en el movimiento de la salsa en Colombia. Después también Buenaventura. Bogotá es una capital salsera grandísima, porque si ves la cantidad de sitios y la cantidad de gente que hay en una ciudad de más de 10 millones de habitantes, ya te imaginarás. Entonces realmente no afecta que Medellín también pueda ser capital salsera, Bogotá, Barranquilla. Esas asignaciones se les va dando la gente, y no hay por qué coger lucha, como decimos nosotros por acá, sobre esa asignación. Es algo cariñoso, de respeto, y lo importante es que ojalá todas las capitales de Colombia fueran salseras también. Ah, no, excelente. Bueno, con esa aclaración ya podemos estar, por decirlo así, un poco más tranquilos los caleños, porque de pronto creemos que nos quiten el título va a afectar en nuestro renombre a nivel mundial. Quería hacer otra pregunta. ¿Tu familia me dices que influyó en la salsa más que todo por tu papá? O sea, ¿cómo fue esa historia? Sí, realmente la casa, ¿no? Mi padre era jugador de fútbol del América en la época del Dorado, no lo alcancé a ver, pero pues lo veía desde muy niño con mi madre, que le gustaba rumbear, y se juntaban los jugadores aquí a escuchar. En esa época era tango, sones, boleros, guarachas, hasta que llega pues el bugalú y esta onda más moderna que ya nos toca a nosotros. Entonces tengo esa impresión de ver a mi padre programar música antillana con sus amigos y sus esposas bailando muy bien, porque al final la gente caleña, al igual que otras ciudades, se acercan, yo no sé, a este medio, y como por arte de magia empezamos a bailar salsa bien, todos desde la casa, con las tías, las primas, y es el gran reto, uno para poder conquistar, aprender a bailar en la casa, y después ya sale
ya sale a sus fiestas juveniles a encontrarse con los amigos y las amigas. Ah, no, excelente. Y ya que hablas de que tus inicios fue en la casa para de pronto ir a salir a la calle a rumbear, ¿tuviste algún problema con tu padre o él era muy abierto a que saliera a los abuelulos? ¿No te ponía problema? No, pues realmente eso fue una etapa muy diferente a la de ahora, siempre había mucho más control, pero pues yo me escabullía como desde los 14, 15 años ya andaba para buscar la salsa. En ese momento había que ir a los barrios populares y había que ir a las zonas que le decíamos caliente, la 15, Palermo, y allá era donde uno descubría todo este movimiento de barriada y yo me escapaba. Y además pues también me gustaba la percusión y por ahí compré un bongo y empecé a practicarlo empíricamente y tuve la suerte pues, de colarme tocando bongo con la misma gente, con Arejito, hasta que decido pues parar esa labor de bongocero empírico y meterme de lleno a la taberna y crear una taberna y desde allí me fue muy bien porque fui descubriendo la inmensidad de la melomanía en Cali y fui creciendo de la par de esos coleccionistas y esos amigos de los barrios para llegar a formar esto que ahora es un fenómeno gigantesco que es el encuentro de melómanos coleccionistas. Ah, no, excelente. Y ya que hablas de taberna, ¿por qué le colocaste el nombre? ¿Tiene algo que ver con la cerveza o en ese tiempo no decían salsoteta y no taberna? Sí, yo realmente le coloqué taberna a mi primer lugar porque yo soy un man cervecero y en esa época casi todos los sitios de salsa en Cali vendían era aguardiente, la cerveza estaba como designada hacia otros lugares y había una taberna americana que consumían cerveza, entonces mi sueño dije, si algún día coloco una salsoteca realmente, Sí. le pongo taberna y taberna latina y me sirvió porque de ahí también hicimos el ejercicio de audiciones. Audiciones es una palabra que descubrimos con Henry Faxuluaga cuando fuimos a hacer el examen teórico práctico para entrar al departamento de música de Bellas Artes y IPC. Entonces nosotros mismos dijimos, bueno, si esta palabra audición es ese ejercicio y ese examen, hagamos nosotros también un ejercicio, un examen y le colocamos a este tipo de recinto y de escucha audición. De ahí empieza esa palabra audición para practicar realmente la escucha detenida que hace grande a los melómanos, ¿no? Es la gran diferencia entre rumbear y bailar y estar escuchando la salsa, pero más detenidamente cuando tú te sientas y ya empiezas a descubrir qué tipo de clave lleva, qué solo de piano, una cantidad de cosas desde la parte empírica, porque al final los melómanos no somos músicos y nos vamos descubriendo, somos un poco músicos empíricos al momento en que empezamos a escuchar con detenimiento la música, que es la idea de la melomanía. Ah, ok. Entonces me dices que las audiciones más que todo para escucha, o sea, no tiene que ver con el baile. Me imagino que si es así, en un principio tuvo como resistencia porque la gente normalmente sale a escuchar, a bailar y a tomar. Claro, la música definitivamente, la salsa se hizo para bailar. Eso sí, todos los músicos están pensando siempre en la danza para crear sus temas. Pero dentro de ese repertorio bailable hay un tipo de salsa que sirve también para reflexionar y allá donde aparecen los melómanos, el melómano que le gusta la salsa con mensajes sociales, el melómano que le gusta el Latin jazz, el melómano que le gusta la descarga, el montuno. Todos tenemos, yo creo que compartimos la idea de que en el momento en que nos detenemos y nos desconcentramos del baile y le ponemos más cuidado a la música, hay una inclinación hacia la melomanía. Ah, ok. Pues ya nos queda más claro ese tema que te mencionaba. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre melómano y coleccionista? ¿O son lo mismo? No, realmente siempre nos hemos preguntado entre varios especialistas qué es eso y realmente el coleccionista, primero que todo, tiene que tener una disciplina, una capacidad de inversión para tener esas colecciones físicas, sobre todo en el caso de nosotros que atesoramos vinilos. El vinilo es como el centro de la melomanía afroantillana, el corazón y el sueño de cualquier coleccionista es tener una muy buena colección de vinilos
que en este momento es costosa. Ya el melómano puede tener cierta cantidad de discos, pero no tiene esa disciplina y esa exigencia del que se considera coleccionista. Inclusive hay melómanos que tienen poca música en físico, pero tienen una capacidad de conocimiento, tienen una historia, referencia, vivencias que hacen que se gane el respeto también del coleccionista. Lo ideal sería que un coleccionista fuera muy buen melómano. Lo difícil es encontrar un completo que sea coleccionista, melómano, integral, pero los hay muchos, y en Cali se han caracterizado por eso. Hay cantidades, hay cientos y miles de coleccionistas melómanos de mucho respeto en esta ciudad, y al mismo tiempo, como te dije, también hay bailadores, hay músicos, hay académicos que a lo mejor no tienen colecciones tan grandes, pero su conocimiento, sus experiencias y sus vivencias hacen que se ganen el respeto en el gremio. Ah, ok. Entonces, ya que mencionas sobre qué es un coleccionista, ¿solamente un coleccionista colecciona vinilos o también CDs? No, el coleccionismo puede ser de cualquier, es el objeto que tú decías coleccionar, porque hay gente que se volvió, en el caso de la melomanía salsera, unos arrancaron con vinilos, otros arrancaron con CD. Ahora puede llegar un momento en que hayan coleccionistas expertos en video. Entonces, de todos modos, el centro y la meta del coleccionismo a nivel antillano y salsero, porque su historia da con el vinilo, pues ese es como el eje central, y yo creo que el sueño de los coleccionistas es tener atesorar vinilo, pero ya hay formatos diferentes en video, en CDs, y además hay coleccionistas también de memorabilia, de libros, de fotos. Es inmenso, es inmenso todas esas características. Excelente. Ahora, con respecto a ese mismo tema, ¿crees que el formato importa o no? Sí, yo creo que sí, porque al final, como te dije, eso es un ritual, y el ritual, desde que descubrimos los discos del vinilo, abrir el vinilo, cruzar todo ese día, porque realmente tú abres un disco y estás viendo es un mundo, una historia de esos surcos. Entonces, si uno puede hacer ese ritual, colocarlo en el tornamesa, dejar que gire, dejar que escuche, mirar las carátulas, mirar los créditos, es algo fantástico, que en este momento por costos de pronto no se puede dar. Ahora pues también por la tecnología, tú entras al internet y encuentras millones de discos, pero nunca se compara a tenerlo físicamente y hacer ese ritual. Y fíjate, estamos en el 2026 y la gente sigue descubriendo esos tesoros discográficos en el vinilo, y sigue viva la disciplina. No, eso sí es muy cierto. Pues ya que mencionas de que el vinilo hoy en día está en furor, ¿eso fue que pasó de moda y volvió a estar de moda o siempre ha estado al mismo nivel? No, hubo un momento en que nos deslumbramos por las nuevas tecnologías. En el caso de nosotros veníamos del vinilo, surgió el CD, y muchos descartaron el vinilo pensando que el CD iba a ser el futuro, y hubo una época de boom del vinilo, pero del CD, pero después nos dimos cuenta que no se comparaba primero en tamaño, en los diseños, y también la tecnología. Pasaron 10 años y empezaban los CD a borrarse, a no leerse, mientras que el disco, a pesar de los rayones y de la cantidad de veces que vos lo colocás en el tornamesa, el vinilo muy agradecido y sigue ahí eternamente. He escuchado historias de mis abuelos de que antes eran muy egoístas algunos melómanos o coleccionistas con los LPs, que les rayaban los nombres. ¿Es cierto eso? Sí, hubo una época, yo creo que fue una manía de algunos, más que coleccionistas, fueron, creo que los dueños de los sitios. Por ahí tengo algún disco de Caballo y su monturo que lo rayaban para que las otras discotecas, las competencias, no supieran qué disco era, y tener una cierta exclusividad, entre comillas, que afortunadamente esa actitud mezquina, pienso yo, e ignorante de esconder y borrar los títulos para que los demás no lo escucharan, no trascendió, y ya pasó a la historia. Y ahora antes es increíble cómo tenemos acceso a millones de discos y información, que eso es
lo que tienen que ahora los muchachos aprovechar, lo que no tuvimos nuestros abuelos, tenían limitaciones, nosotros mejoramos y ahora en la tecnología hay sobreinformación de la cantidad de música, o sea que esta generación tiene que aprovechar y es privilegiada para degustar la infinidad de música que hay en el universo. Claro. No, y ya que mencionas tecnología, claramente hay muchos temas que no están aún en YouTube y hay, a causa de esa gente que rayaba los vinilos, hay nombres falsos, ¿cierto? Sí, hay confusiones, pero eso se va descubriendo porque al final hay que aclarar que nadie imprimió un solo disco. Normalmente en esas etapas eran 200, 500, 1000 discos, entonces debe haber alguien que no lo haya dañado y está oculto y ahora con la tecnología en algún momento lo suben a la red y descubrimos que no era verdad lo que algún personaje estaba aportando erróneamente. Entonces la verdad va apareciendo y lo importante es que la música siga sonando eternamente y se comparte. Nos mencionabas que has viajado por ciertos países. ¿Eso influenció a que tu gusto creciera por la salsa? De pronto tuviste la oportunidad de conocer artistas como por lo menos Tite Curé, no sé. Sí, claro, yo creo que para mí lo más importante fue haber tenido el privilegio de poder salir del país, de viajar, de conocer los sitios mismos donde se originaba la salsa, estos personajes, y uno descubre una cantidad de músicas que pronto se ha limitado por ser melómano en su línea, pero descubrir uno el Latin Jazz, la música brasilera, la música argentina y las fusiones entre salsa y una cantidad de ritmos, la bomba, la plena, la rumba cubana, la misma música colombiana que estamos empezando a descubrir. Entonces yo los invito a desde que puedan viajar, la mayor y mejor experiencia que puede tener un ser humano es viajar, conocer otras regiones, otros países, culturas, música, comida. Eso te hace crecer la información y el gusto y el respeto hacia otras razas y otras generaciones. Ok, y viajando en algún momento quisiste quedarte viviendo en algún país? ¿O? Sí, yo me quedé en una época en Nueva York, el frío me sacó, Puerto Rico hermoso, Cuba mágica, alguna vez fue a Caracas en la época de los petrodólares en los 80 que estaba el furor, que era la capital mundial de la salsa. Siempre uno trato de quedarme el mayor tiempo posible, pero pues Cali siempre me vuelve y me llama y aquí estoy de regreso apoyando a los melómanos y aportando mis experiencias para que el evento de la feria crezca y ir mirando cómo se va desparramando por toda la ciudad ese gusto por la melomanía. Okay. Hablando con varios melómanos, de hecho principalmente con Pablo, nos decía que usted había sido el que había traído la timba acá en Cali. ¿Es cierto eso? Bueno, lo de la timba más que traerla fue un encuentro accidental. Primero que todo, como te dije, como empezamos a viajar desde los 80, yo fui en los 80 a los festivales de Varadero, del Son, y ahí ya había una pretimba, porque al final esa timba que conocemos de los 90 para acá con NG tiene unos antecedentes muy importantes y se dan con Bambán, con Iraquere. Entonces nosotros ya habíamos escuchado, habíamos visto en vivo en Cuba en los 80 a Opus 13, estaba apenas arrancando los nuevos soneros, estaba arrancando Pablito, Isaac, y a raíz pues de haber traído todos esos discos, esa pretimba, cuando llega la explosión de NG, la banda coinciden que NG viene a Cali y tenemos la suerte de escuchar esos primeros sonidos timberos que eran muy complicados, sobre todo para el salsero clásico le cuesta todavía mucho trabajo escuchar ese alboroto bien intencionado y de mucho nivel que implica la timba. Además la rítmica no es más de son sino más de rumba, de guaguancó. Entonces creo que y hay una fusión con pop, con funk. Entonces eso hizo un poco difícil la entrada de la timba a la ciudad, pero nos encontramos con NG, la banda, empezamos a apoyar desde la Taberna Latina ese tipo de audiciones y de música hasta que eso explotó. Recuerdo que empezó a colarse a través de Comunal Estéreo y aparecieron esta nueva generación de muchachos que hicieron sonar la timba en los barrios como el hombre de Cimarrón, ¿no?
Mauricio Díaz, después llegaron Osos, estaban todos ellos, y yo desde la Taberna Latina también estaba aportando, y después ya vino una explosión general en los barrios del cuento de la timba, más cuando se queda en Cali el fallecido cantante de la charanga, habanera. Entonces eso fue creciendo insospechadamente, y chévere que también la timba tenga un espacio en la ciudad, al igual que los montuneros, la gente que le gusta su son tradicional. Cali tiene espacio para todas las explosiones musicales. Ok. Ya que nos dices que tiene una sonoridad muy brava la timba, he hablado mucho con melómanos y me dicen que no les gusta porque creen que la timba está estancada, ya que los arreglos son siempre los mismos. No, realmente es más desconocimiento cuando uno habla sobre la timba. Lo que les digo, para uno realmente entender la timba hay que hacer un viaje musical desde los 60, 70 en Cuba, y empezar a escuchar toda esa evolución que rompe el son, rompe todos los patrones tradicionales. Nosotros ya veíamos que era una guaracha, que era un mambo, las descargas, los montunos. Cuando entra esta muchachada, porque al final es una generación de jóvenes, conformó él con el Tosco, el mismo Chucho. Hacer todas esas fusiones de música no es fácil, inclusive tiene una exigencia mucho mayor porque hay que conocer de ritmos afrocubanos. Entonces, cuando a uno no le gusta y como que no la digiere, le pasa lo mismo de la comida. A uno le gusta arroz con habichuela, le gusta el huevo, cuando le ponen un chateaubriand o le ponen un sushi, dice que eso es muy feo, y a lo mejor esa comida es más exigente y más exquisita que el arroz con habichuela. Entonces, en gustos, pero bueno, ponerle cuidado. En algún momento uno como que descubre y entiende que la timba sí tenía un camino y tenía unos secretos, y tiene una potencia y una calidad impresionante, sin desmeritar el gusto que uno tiene por el sonido de Nueva York. Podemos degustar los dos mundos, y que sería ideal uno poder degustar la música cubana contemporánea y también la música cubana tradicional. Ok. No, pues esa explicación que nos dices ya es mucho más clara para algunos. Otra pregunta, ¿la palabra salsa es verdad que fue creada por la Fania o no sé realmente o sí? No, eso ya se han hecho varias investigaciones y todavía pues no se define completamente, pero lo más claro es que es una marca. La marca, algunos dicen que la pusieron primero en Venezuela a través de un locutor que hablaba de salsa, después entra la gente de Nueva York, pero la marca oficial realmente de salsa desde Nueva York sale para el mundo. Y lo importante es tener claro que de todo modo la salsa no es todos los ritmos puestos en una sola olla tampoco, porque hay que respetar que es una cumbia, que es una bomba, que es una plena. La base de la salsa que nosotros conocemos es el son, la música cubana, pero al llegar a Nueva York ciertos arreglistas le metieron ciertas sonoridades urbanas que hacen que ya no suene a son cubano. Se necesitaba una palabra para definir ese son urbano, y aparece un empresario que le dice, no, pongámosle, porque no le pusimos suino, porque no le pusimos azúcar, no, pongámosle salsa, y parece que la marca salsa les funcionó, y los que aprovecharon eso a nivel mundial fue la Fania. Para bien o para mal, esa marca salsa hace que se cree un movimiento suburbano y un movimiento también social, que hace que trascienda no solo lo comercial, sino que aparezcan los grandes cantautores y compositores, y nos unamos a través de la salsa para una mejor Latinoamérica. Yo creo que ahí es donde la salsa tiene un impacto hacia Hispanoamérica muy importante. No, excelente eso. ¿La salsa se originó en Nueva York, Cuba o África o no se tienen registros de eso? No, bueno, te digo, el sonido salsero, la impronta es neoyorquina, pero si vamos al pasado tenemos que empezar desde África, llegar a La Habana, descubrir la rumba, el son, después viajar a Nueva York y de ahí proyectarse a nivel de Latinoamérica. O sea que todos esos países, esos continentes están unidos por una historia inmensa, y lo importante es redescubrirla, aplaudirla, escucharla. Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta conversación y vamos para adelante. Recuerden, no caigan en competencias que no valen la pena, compartan la música,
tengan respeto hacia los demás y lo importante es que la música nos una y nos haga grande. Sogari, muchísimas gracias. Sogari, muy agradecido. Bueno, me voy.